dudas, pues ya he comenzado a grabar la clase y en esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte de la noticia. Anteriormente estuvimos trabajando con el lead que contesta 7 preguntas fundamentales de una manera resumida. Pero lo que me va a dar a mí eh, los detalles en la noticia, ¿verdad? Lo que me va a, como audiencia, a explicar lo que ese acontecimiento significa, me lo va a poner en contexto, pues por supuesto es el cuerpo de la noticia. Así que una vez, ¿verdad? Usted trabaja ese lead, ¿verdad? Que es el resumen del hecho. En el ejercicio que estábamos trabajando en la clase pasada, pues teníamos el problema quizás que algunos de ustedes escribían demasiado en el lead. Y realmente ese lead hay que expurgarlo, hay que podarlo, como decía Covarrubias. Hay que podar ese arbolito y dejar solamente el tronco, porque el lead es el resumen, pero el cuerpo me va a acercar o va a acercar a la audiencia hacia los detalles de ese acontecimiento, ¿ok? Así que con eso en mente y ya teniendo claro lo que representa escribir el lead de la noticia, la otra parte de la estructura de la pirámide invertida se le conoce como el cuerpo. ¿Okay? Y entonces ahí la primera misión que tiene el cuerpo es ampliar y reforzar, ser un poco más explícito con ese contenido que ya yo he establecido en el lead o la entrada de la noticia. Ese lead también va a aportarle a la audiencia el contexto en el cual ocurre ese hecho o ese acontecimiento. Y también me va a dar información secundaria, pero que me va a ayudar a entender lo que está pasando. Así que fíjate que entonces yo voy, el propósito de esta estructura de pirámide invertida, ¿verdad? Es que esas circunstancias dentro de las cuales ocurre ese hecho, yo los tengo que poner en orden decreciente de importancia, ¿verdad? Y hablábamos en la clase pasada de que esa estructura de pirámide invertida tiene una razón de ser. ¿Por qué es que el periódico papel, que es para, ¿verdad? Donde primero se establece el periodismo, la prensa escrita, utilizaba esa estructura, ¿verdad? Es algo práctico. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser de esa estructura en términos prácticos para el periódico papel? Vamos a ver si se acuerdan. Es un dato, una gotita del saber. ¿Se acuerdan? ¿Por qué se escribe? ¿Por qué tengo que tengo que llamar la atención en el lead y dar ese detalle, ¿verdad? Dar el resumen del hecho en el lead? ¿Y por qué voy colocando los detalles de ese suceso en orden decreciente de importancia? ¿Cuál es el fin práctico, ¿verdad? Del periodismo para hacer eso.
Muy bien. Esa es la misión del lead, Manuel. Este, tengo que llamar la atención del lector y no le puedo dar todo al principio, ¿verdad? Por eso es que lo resumo. Y eso es un principio que usted se tiene que llevar para cualquier producción que usted vaya a hacer. Usted tiene que hacer como decimos en producción para medios, un teaser. Piense que el lead es un teaser. El lead es eso que va a llamar la atención de la audiencia. Pero hay un fin práctico, ¿verdad? ¿Por qué las cosas van en orden decreciente de importancia? ¿Por qué la información en la estructura de la pirámide invertida va en orden decreciente de importancia? ¿No recuerda? Pues mire, ok, cuando se escribía para el impreso, eh, usted muchas veces cuando se ponía ese texto en el papel, si llegaba un anuncio de última hora, los anuncios son los que pagan las cuentas de prácticamente todos los medios, incluso hoy día de productores independientes que hacen sus propias cosas, ¿verdad? Pues si llega ese anuncio, significa un ingreso y había que recortar esa noticia, pues para hacerle espacio a ese anuncio, pues entonces se cortaba de abajo para arriba, ¿ok? Por lo tanto, ¿verdad? Pues ese es el fin práctico de la estructura de la pirámide invertida. Se ha trasladado a las plataformas digitales hoy día también, porque es una manera fácil de, de llamar la atención, como dice el compañero de la audiencia, ¿verdad? Yo doy, ¿verdad? El resumen y entonces voy ampliando esa información en eh, en el cuerpo. Si miramos uno de los ejemplos que ya hemos visto, ¿verdad? El caso de un asesinato de un anciano en Bayamón, ¿ah? ¿Se acuerda? Esta fue la primera noticia que vimos. Ese lead es un resumen de lo que pasó, ¿verdad? Un anciano murió apuñalado en medio de un asalto hoy en Bayamón. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Ahí ocurrió un asesinato, ¿verdad? Una persona murió. ¿Cómo murió? Apuñalado. ¿Dónde murió? En Bayamón. ¿Cuándo murió? Hoy, ¿verdad? ¿Quién es? Un anciano. Sin embargo, cuando yo entonces voy a escribir ese cuerpo, ¿verdad? Pienso en esa estructura de la pirámide invertida, ¿ok? Voy entonces a ampliar los detalles que no los puedo dar en el lead arriba. El segundo párrafo es clave para eso, ¿verdad? De acuerdo con la policía, ahí estoy citando a mi fuente. Rodrigo Amezquita Santiago tiene 76 años y explica el cómo fue que ocurrió, ¿verdad? Atendía la tienda de dulces, dónde estaba, ¿verdad? Ahí especifica exactamente dónde ubica, ¿verdad? Dónde está ese lugar, cuando se identifica el victimario con su nombre completo, con su apellido, ¿verdad? No puedo poner Wendell solo o no puedo poner Rodrigo solo. No somos panas. Tenemos que poner el nombre, su nombre completo, ¿verdad? Eso es parte de esa disciplina, de esa precisión, de esa exactitud que debe tener una noticia, ¿verdad? Donde yo estoy identificando a las personas con su nombre, con su apellido, dónde viven, ¿verdad? Una vez yo lo menciono en esa, ¿verdad? Los menciono a la víctima y al victimario, ¿verdad? Con sus nombres, sus dos apellidos, que es lo que utilizamos acá en Puerto Rico. Entonces yo puedo utilizar un sinónimo para referirme a él, ¿verdad? Puedo utilizar sus dos apellidos, etcétera, etcétera, ¿verdad? O el hombre o la víctima, ¿verdad? Puedo utilizar otras palabras para recibirme a él, ¿verdad? Y así entonces, fíjense que estoy continuando con esta narrativa en este ejemplo, ¿ok? Donde
se continúa dando esos detalles en orden descendiente de importancia. Una vez amplío el lead, entonces continúo dando detalles de menor importancia, ¿verdad? Pero que son necesarios para poder entender el hecho, ¿verdad? Porque en este caso estamos hablando de un incidente donde murió una persona y las cosas no pasan porque sí, ¿verdad? Tiene que haber un trasfondo. Y en este caso está claro que esa persona, ese victimario, estaba bajo los efectos de las drogas, ¿verdad? Cuando ocurre ese incidente. Así que ahí tenemos quizás una razón que no es, ¿verdad? Pueden haber muchas más razones, pero de inmediato, ¿verdad? Para la policía, pues eso fue un detalle importante, ¿no? Habría que ver si cuando eso llegue a una corte, pues esa persona se le puede considerar apta para ir a juicio, ¿verdad? Porque usted sabe que eso también es parte de si la persona no estaba eh, en sus cabales, pues, o, ¿verdad? O con sus 5 sentidos bien puestos, pues no va, ¿verdad? No puede ir a juicio. Y finalmente, ¿verdad? Pues esto cierra con una mirada al futuro, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasará luego con este caso? ¿Ok? Así que ahí vemos cómo está funcionando esa pirámide invertida. ¿Ok? Así que vamos entonces a ver cómo nosotros subdividimos o cómo vamos a ir acomodando esa noticia, esos datos dentro de esa estructura, ¿verdad? Así que como bien acabamos de observar, ese segundo párrafo le va a dar continuidad a la información que resume el lead. El lead llama la atención, pero como la información es resumida, la idea es que yo continúe adelante con esa lectura, ¿verdad? Así que ese segundo párrafo va a ampliar esas preguntas básicas. Yo puedo aprovechar para incluir una cita o parafrasear una cita directa, ¿verdad? Que me ayude a abundar en los detalles sobre ese hecho, ¿verdad? Así que en esencia, ese segundo párrafo, ¿verdad? Me va a ayudar a ir desarrollando el tema. Si yo estoy trabajando algún tema en particular, ¿verdad? No estamos hablando de un hecho de sangre. Yo quiero, bueno, voy a dar un ejemplo de algo que me ocurrió recientemente. La semana pasada eh, fui entrevistada para una noticia sobre el regreso de la Comay a la televisión puertorriqueña. Y ese joven, ¿verdad? ¿Verdad? El periodista me entrevistó a mí, entrevistó a 2 personas más y utilizó una disertación que se escribió sobre ese tema, ¿verdad? Sobre el tema de la Comay, ¿verdad? Ahí no se está trabajando un hecho de sangre, se está trabajando, pues, ¿verdad? Pues el acontecimiento que nuevamente tenemos a la Comay en, en la televisión puertorriqueña, ¿verdad? Así que ese lead pues tiene que dar cuenta de ese acontecimiento, ¿verdad? De que se regresa, pero ese segundo párrafo, si yo estoy desarrollando ese tema y voy a utilizar la estructura de la pirámide invertida, debe ampliar, ¿verdad? ¿Por qué se cambió de canal? ¿Por dónde estaba antes? ¿Verdad? ¿Qué significa eso? ¿Verdad? ¿Quiénes son los actores principales? Etcétera, 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 ¿verdad? Así que la pirámide invertida no solamente es para, ¿verdad? Este tipo de hard news, ¿verdad? De lo que acaba de ocurrir, crimen, política, tribunales, también se puede utilizar para otros temas, ¿ok? Hay veces que se queda corta la pirámide invertida y pues por eso vamos a ver más adelante otras estructuras que nos van a ayudar, ¿verdad? A trabajar eso. Pero como estamos trabajando en este momento la estructura más básica, pues entonces queremos primero conocer cómo se trabaja eh, la nota informativa antes de entrar a otro género periodístico. Así que fíjese que entonces dentro de ese cuerpo yo
tercera parte, no quiero decirle párrafos porque pueden ser partes, ¿verdad? Puede estar compuesto por varios párrafos, los que usted necesite para completar esa nota informativa. Esta parte se le conoce como tie-in. Y aquí es donde yo voy a poner lo que nosotros conocemos como el contexto, ¿verdad? ¿Qué pasó antes? ¿Para qué? Para que esa audiencia pueda tener una idea de lo que está pasando, ¿verdad? De por qué pasó eso, ¿verdad? Y ahí los ponemos al día, vamos a decir así. Así que fíjese que entonces yo puedo aprovechar para también enlazar ese acontecimiento con noticias que ya son conocidas, ¿verdad? Eh, eh, Ayer estaba observando, ¿verdad? Las redes, porque no vi el programa, pero volvió a salir a la palestra pública el caso de la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad o ha visto en algún lugar esa noticia. Y en ese caso, ¿verdad? Pues se dio a conocer una información nueva donde aparentemente, no sé si usted recuerda que antes de que el gobernador renunciara, dio una entrevista sorpresiva en SBS, donde había ¿verdad? Un programa que se transmitía por radio y por televisión. Este año el productor de ese programa fue arrestado ¿verdad? Fue acusado, porque está libre bajo fianza. Se le presentaron algunos cargos aparentemente por una extorsión, ¿verdad? Pues resulta que ayer se revela que el exgobernador hace un pago a una compañía que no se conoce, un pago sustancial. Aparentemente se le pagaron $180,000 a una compañía que no se conoce de dónde salió, que se creó un par de meses antes de su renuncia, una cosa media extraña, ¿verdad? Así que si yo fuese a escribir una noticia sobre eso, ¿verdad? Pues primero en ese lead yo tengo que poner esa nueva revelación, lo último de ese, ¿verdad? De ese hecho, porque ya es noticia vieja la renuncia del gobernador, ¿verdad? Así que yo en ese lead, en esa noticia de seguimiento, tengo que poner lo nuevo que pasó, amplío, ¿verdad? Los detalles de lo mismo que le estoy diciendo, pues resulta que esta persona pagó un cheque y esto está en la oficina del Contralor Electoral, ¿verdad? Es fácilmente constatable o verificable, pero en esa tercera noticia yo tengo que ir atrás y tengo que contar en julio del 2019, luego de protestas masivas en la calle, el gobernador Ricardo Rosselló se vio motivado a renunciar, taca, 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 ¿verdad? Así que yo tengo que darlos antes, en algún punto, particularmente en estas noticias que son de seguimiento, tengo que incluir esos antecedentes, ¿verdad? Y por eso es importante que los periodistas estén todo el tiempo eh, alertas de lo que está pasando, ¿verdad? En términos noticiosos. Porque yo no tengo que entonces ir a buscar y perder tiempo. No, 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 yo sé. Puedo ir a buscar exactamente el día que renunció. Ah, pues fue el 20 y pico de julio, ¿verdad? Ese detalle para tenerlo bien, ¿verdad? Y en aras de tener la información, ¿verdad? Contar la realidad de una forma correcta, ¿verdad? Porque si no, it's on me. El byline, ¿verdad? El nombre que firma esa noticia es el mío y yo no quiero que ¿verdad? Meter la pata. Así que, pero ya yo puedo ir, ¿verdad? Si ya yo tengo esos antecedentes, yo voy escribiendo y luego entonces corroboro y voy poniendo los detalles, ¿verdad? Esto funciona excelente cuando ya yo estoy en la calle y tengo apenas media hora para hacer una nota informativa, ¿verdad? Y sometérsela al periódico, subirla a las redes, etcétera, o ponerla en la plataforma. Así que todo lo que me dé a mí ese trasfondo
datos biográficos, como le estaba explicando, antecedentes a este hecho. Puedo atarlo con un acontecimiento similar, ¿verdad? A lo mejor quiero hablar sobre el salario mínimo, ¿verdad? Que lamentablemente, pues eso ha quedado, no se incluyó en el paquete para, ¿verdad? Para la recuperación de COVID, y pues, si yo estuviese haciendo una noticia sobre esa, pues a lo mejor puedo ver, mira, cuando se subió el salario mínimo de 5.15 la hora a 7.25, ¿verdad? ¿Cómo fue el proceso? Así que yo puedo también mirar acontecimientos similares. Si yo estoy hablando del COVID ahora, hubo una pandemia hace 100 años, en el 1920, ¿verdad? La gripe española. Así que yo a lo mejor puedo enlazar lo que está pasando ahora con cómo se atendió la gripe española hace 100 años atrás, ¿verdad? Así que esa parte del contexto es importante que esté dentro de la noticia, ¿verdad? Así que tenemos el lead, luego del lead entra el cuerpo. Esa segunda parte puede ser el segundo párrafo o varios párrafos, tienen que ampliar las preguntas que usted contestó en el lead. Si en el lead usted contestó qué, quién, cómo y cuándo, pues usted debe ampliar qué, quién, cómo y cuándo en ese segundo párrafo. En esa tercera parte, entonces yo voy a poner antecedentes, ¿verdad? Acontecimientos similares, datos biográficos de esa persona, ¿ok? Y si se da cuenta, ¿verdad? Como vamos siguiendo, esto es una estructura. Usted lo que tiene que hacer es buscar la información para que caiga dentro de esta estructura, ¿ok? Así que finalmente, en la noticia, la última parte se le conoce como remate, ¿ok? Así que, ¿qué es el remate? El remate debe dar la sensación de final, ¿verdad? No es necesariamente una conclusión, pero sí, porque no es una conclusión porque cuando nosotros trabajamos informaciones que todavía, ¿verdad?, están ocurriendo, pues no necesariamente podemos ponerle un punto final porque la situación no está resuelta, ¿verdad? Así que, pero sí debe dar una sensación de que esa nota terminó, ¿verdad? Así que fíjese que recuerde que ese último párrafo o esos últimos párrafos no deben tener datos importantes, ¿verdad? Los datos importantes irían en el párrafo de contexto, en el segundo, ¿verdad? En esa segunda parte de la noticia, o, ¿verdad? En la parte amplia de la pirámide, ¿ok? La parte más angosta de la pirámide o la parte de abajo, pues no debe tener información nueva, ¿ok? ¿Por qué? No, porque es posible que él se corte, ¿verdad? Si yo estoy escribiendo para una plataforma digital, o es posible que no se lea, ¿verdad? La pirámide invertida regresa a la plataforma digital porque la gente no lee en redes. Es más, uno lee más lento en lo digital, ¿verdad? Yo me paso peleando con mi mamá porque ella lo imprime todo, todo lo imprime, ¿verdad? Y pero ¿por qué tú imprimes? No, 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 porque es que yo no puedo leer en la computadora, ¿verdad? Obviamente mi mamá es 60 años plus. Nosotros estamos más acostumbrados a eso porque, ¿verdad? Prácticamente hemos visto una pantalla toda nuestra vida. Pero la realidad es que aunque nosotros estamos acostumbrados a esta dinámica, no necesariamente, particularmente con textos largos, la gente le presta la atención necesaria. Así que por eso es importante, ¿verdad? Dentro de el periodismo digital se rescata esa estructura para que la gente tenga la mayor cantidad de información, ¿verdad? Leyendo los primeros párrafos de la historia.
¿ok? Así que en lo digital no está el riesgo de que me corten la parte de abajo de la pirámide, pero sí está el riesgo de que la gente no llegue hasta el final, ¿ok? Así que yo puedo a lo mejor incluir en ese remanente una cita de alguien que, ¿verdad? Aporte detalles, pero que no sean detalles nuevos, sino que me ayude a entender mejor un poco la situación. O puedo dar detalles relacionados al futuro del tema, ¿verdad? Si usted se da cuenta, y eso pasa mucho en las noticias que tienen que ver con procesos de tribunales o procesos policíacos, ¿verdad? Se da datos relacionados al futuro de ese tema en la noticia, ¿ok? Y vamos a ver que esto se va a repetir más adelante cuando usted trate de hacer un reportaje, ¿verdad? Así que, en esencia, ese es el meollo del asunto, ¿verdad? En términos de la estructura de la pirámide invertida. Vamos a ver otro ejemplo, ¿ok? En este caso, tenemos aquí un lead eh, de una noticia de una persona, un artista, que recibió 2 boletos de tránsito. ¿Por qué recibir, en este caso, 2 boletos de tránsito es noticioso? ¿Por qué? Vamos a ver, lea con detenimiento. Vamos a ver a alguien que me ayude. Ay, gracias, Abdiel. Porque se trata de una persona prominente. No es prominente en este caso porque ostenta un puesto político o porque tiene poder, ¿verdad? No es George Soros ni ¿verdad? Eh, ni Bill Gates. Es un artista. Se trata de Tego Calderón. Así que, como es Tego Calderón, ¿verdad? A lo mejor Abdiel o Solange o Manuel lo paran allí en la avenida y le dan 2 tickets, sabrá Dios por qué, pero no es noticia porque no es una persona prominente. Shirley dice por aquí, el lead siempre se ha escrito de esa manera o se ha modificado por cómo la información se obtiene más rápido ahora. Pues mira, el lead se ha escrito prácticamente siempre esta estructura está establecida desde que podemos hablar del periodismo como un oficio. Quizás si tú ves periódicos de principio de siglo, donde todavía no habían escuelas de comunicación, ¿verdad? Y de las primeras cosas que se estudian en las primeras escuelas de comunicación es esto, el periodismo, ¿verdad? Porque era el oficio que estaba vigente, ¿verdad? Y aunque el periodismo se remonta, muchas personas lo ubican desde que estamos haciendo, estamos documentando la información en una cueva. Otros dicen que no, que el periodismo empezó con la imprenta, otros dicen que no, que el periodismo empezó cuando se empieza a distribuir de una forma periódica, ¿verdad? Esa información. Déjeme dejarle un mensaje aquí a profesor que está eh, llamando. Ok, así que yo te diría que, digamos, en el siglo XX, desde que se establece el periodismo como, ¿verdad? Como una institución, como le llaman el cuarto poder, ¿verdad? Pues el lead se escribe así, ¿verdad? Y se contestan esas preguntas, ¿verdad? Esas 5 W que nosotros hemos trabajado. Claro está, estamos hablando de la noticia que acaba de ocurrir. Según se fueron desarrollando otros medios, la radio, la televisión, ¿verdad? Que la estructura es más narrativa, pues ¿verdad? Se escribe o se da la noticia de otra forma. Pero cuando hablamos de plataformas digitales, pues se utiliza
eso. ¿Por qué? Porque pues esas son las preguntas que nos hacemos y que debemos contestar a grandes rasgos para poder entender lo que está pasando en algún momento. Contesté tu pregunta. Así que fíjense que en este caso, eh, ¿cómo no? En este caso, ¿verdad? Tenemos el quién, que dice Abdiel, ¿verdad? Es Tego Calderón, ¿verdad? Así que el valor de esta noticia en particular es que se trata de una persona prominente. El lead siempre va a comenzar con la respuesta que mayor valor noticioso tiene. Por lo tanto, yo tengo que empezar con Tego Calderón, ¿verdad? No es Yadira Nieves recibió dos boletos por violar la ley de tránsito. No, es Tego Calderón. A lo mejor si llego a ser yo, pues ponen una mujer de Bayamón recibió 2 boletos por violar la ley de tránsito. ¿Ok? Así que en este caso arrancó con Tego. Mientras conducía por la avenida Monserrate en Carolina anoche. Así que mínimamente, ¿verdad? Está el quién, qué fue lo que pasó, que es que le expidieron las autoridades 2 boletos. Cuando pasó, fue anoche, y dónde pasó, en Carolina. ¿Ok? Así que ahí tenemos, lo podemos ver acá, de nuevo, tengo las preguntas básicas. No todas las respuestas a las preguntas están de inmediato, pero para este acontecimiento yo decido contestar, ¿verdad? Esas preguntas. Así que busco la información que corresponde a esas, o que, ¿verdad? Que responde a esas preguntas y las resumo en el lead, ¿ok? Porque la idea es llamar la atención. ¿Y qué me va a llamar más la atención que yo ubicar el nombre de una persona prominente ¿verdad? Encabezando esa única oración, ¿verdad? Y esa es otra, ¿verdad? El lead es una sola oración. Así que si usted ve que su oración es muy larga, demasiado larga, tiene que cortarle, tiene que seguir podando ese arbusto, tiene que seguir podándolo hasta que se quede solamente el resumen. Ahora, en la segunda parte de la noticia es que usted se va a manifestar y ahí usted va a poner los detalles, va a ampliar los detalles del lead. En el lead se contestó el quién, el qué, el cuándo y el dónde. Por lo tanto, en la segunda parte de la noticia o la primera parte del cuerpo, en ese párrafo, yo voy a ampliar los detalles del lead, ¿verdad? De acuerdo con el portavoz de la policía de Puerto Rico, Axel Valencia, el exponente fue trasladado al cuartel de la Ruta 66 tras haber sido detenido a las 10:30 de la noche en medio de un plan de trabajo que realizaba el negociado de patrullas de carretera, ¿verdad? Frente al residencial Sabana Bajo. La investigación concluyó con 2 boletos de tránsito por $300 y ninguna acusación criminal, ¿verdad? $300. Así que en este caso, ¿verdad? Usted ve que en ese segundo párrafo hay los detalles que no di en el lead. De hecho, muchos de los leads que ustedes escribieron la semana pasada, si hace memoria, ¿verdad? Pues corresponderían más bien a un segundo párrafo de una noticia y no a un lead, ¿verdad? Porque el lead, como bien dijo Abdiel anteriormente, ¿verdad? Debe llamar la atención y es el resumen. En ese segundo párrafo, entonces usted va a ampliar esa información, ¿verdad? Fíjate que entonces está el párrafo, la tercera parte de la noticia, que se conoce como el tie-in. Y ahí yo voy a poner antecedentes. Puedo poner datos biográficos de esa persona. Dice la noticia. De hecho, esto es una noticia que fue publicada, ¿verdad? Aunque usted no lo crea, darle 2 boletos de tránsito a Tego Calderón. Es una noticia que fue publicada en el Nuevo Día. Esta no es la primera intervención policíaca que enfrenta al exponente de música urbana en los pasados meses.
En junio, las autoridades intervinieron con el cantante de música urbana por supuestamente haberle proferido palabras soeces y amenazantes al locutor Jorge Quiles, mejor conocido como Frankie J, cuando coincidieron en un restaurante en el centro comercial de Plaza Las Américas en Atorrey. Así que, ¿qué me está diciendo esa información de contexto ahí? Que no la tenía antes. Oye, Tego, la verdad que es tremendo. Mira, no es la primera vez que lo intervienen, ¿verdad? ¿Verdad? Tiene un enfrentamiento con la ley, ¿verdad? Gracias a Dios no han sido a mayores, ¿verdad? Pero, pues aparentemente tuvo una pelea con un locutor. Vamos a ver el último párrafo, el remate. Específicamente, se le imputó violar el artículo 14.13 que establece que es ilegal tener luces proyectoras en los vehículos, por el cual se impone una multa de $100. La otra infracción fue al artículo 10.17F, el cual estipula que no puedes llevar una bebida abierta en un vehículo de motor. La multa en este caso son $200, ¿verdad? Así que, y se da la cita. Así que en este caso, vemos que es un hecho, un acontecimiento quizás un poco, ¿verdad?, de menor importancia, pero puedo construir una nota informativa con esa información, ¿verdad? Así que el hecho de que le hayan dado 2 tickets de $300, uno fue por las luces que llevaba y otro fue por llevar una bebida abierta dentro del carro. No se dice si es Gatorade o es agua o es, no sé, eh, iced tea, pero pues es una bebida abierta y eso es ilegal en Puerto Rico hacerlo. Así que en este caso, ¿verdad? Se da cuenta cómo entonces nosotros observamos esa estructura de la pirámide invertida. Y de nuevo, cuando usted le toque escribir, usted va a tener toda esa información a la mano. Es cuestión, no sabemos, Solange, no sabemos qué pudo haber sido, no lo especifica, ¿verdad? A menos que el policía no se haya dado un zipi, ¿verdad? Pero en ese caso, ¿verdad? Esa es la noticia, esa es la noticia. Me estuvo bien curioso cuando la encontré online y, ¿verdad? Pues la pongo de ejemplo porque hay veces que realmente pues ponemos cosas que son noticiosas cuando realmente pues no tienen importancia, pero pues eso fue noticia, aunque usted no lo crea. Bueno, así que el cuerpo, ¿cuáles son algunas consideraciones que usted debe tener en mente para eso, ¿verdad? Mire, número uno, esa información, una vez yo escribe el lead, ¿verdad? Paso número uno, busco mis 6 preguntas, mis 7 preguntas. Trato de identificar las respuestas a esas preguntas, ¿verdad? Paso número 2, tengo que hacer un lead. Un lead que llame la atención y que resuma las 6 o 7 preguntas, ¿verdad? Básicas del periodismo. Y tengo que estructurar esa oración de una manera que sea la respuesta con mayor valor noticioso la que responda primero, ¿verdad? La que vaya primero en esa oración. Pero una vez yo trabajo el cuerpo, tengo que entonces estar consciente que esa información va a ir en orden de importancia, ¿verdad? Así que la función del lead es llamar la atención. En el cuerpo yo establezco entonces esa información en orden descendiente de importancia, de lo más importante a lo menos importante, ¿verdad? Pongo que pongo ahí que otra de las cosas que usted debe tener en mente es que añada información que le dé color, ¿verdad? Y cuando hablo de color es que le haga saltar, ¿verdad? A la atención de la audiencia, le llame la atención de la audiencia, ¿verdad? Así que ese tie-in, pues le da color. Las citas, una buena cita, no cualquier cita, una buena cita le da color, ¿verdad? A esa nota informativa. Otra cosa que nosotros debemos tener, ¿verdad? Como persona que pueda trabajar en un
en una organización periodística, ¿verdad? Es conocimiento del material, ¿verdad? Y eso eso se va adquiriendo con el tiempo, ¿verdad? Usted no va a entrar y va a saber de todo de momento, pero ya una vez usted lleva cierto tiempo, ay, mira, fíjate, yo me acuerdo que esto pasó, ¿verdad? Y tiene ese conocimiento de ese material. Y finalmente, ¿verdad? Bien importante, en aras de que esa información sea clara, pues yo debo ¿verdad? Hacer oraciones cortas, oraciones gramaticalmente correctas, ¿verdad? Hablar en tercera persona, ¿verdad? Todas esas normas del estilo informativo que ya hemos visto, ¿verdad? Seguir, por ejemplo, ay Dios mío, Dios mío, se me escapa el nombre, las reglas del medio, ¿verdad? Para yo poder escribir, si por ejemplo en mi medio, pues sabemos que a una persona de baja estatura, pues no le debo decir enano, ¿verdad? Vamos a tomar ese ejemplo con respeto a las personas de baja estatura, sino debo decirle una persona de baja estatura, ¿verdad? Pues seguir esas normas y esos lineamientos que se han establecido por el medio de comunicación, ¿verdad? Otra cosa que también nos puede ayudar, y esta es un slide que usted puede más adelante, ¿verdad? Hacer referencia es utilizar frases que o le den continuidad a los datos o a esa narrativa que yo estoy poniendo, ¿verdad? En orden descendiente de importancia, ¿verdad? Porque la narrativa por lo regular, cuando yo hablo de storytelling o narrativa, eso es un crescendo, ¿verdad? Yo voy como que building up to. En el caso del periodismo no es así. Yo lo más importante lo doy al principio, lo resumo, lo doy en el párrafo del contexto y voy en orden descendiente de importancia. Así que, pero como quiera es una narrativa, como quiera estoy tejiendo una narrativa en orden descendiente de importancia. Así que si yo quiero añadir o quiero explicar para que no se vuelva como cortante, ¿verdad? Como que la lectura se sienta así como por canto, sino que tenga un hilo, pues yo puedo utilizar, ¿verdad? Estas frases de transición. Además, incluso igualmente, así mismo, ¿verdad? Del mismo modo, si estoy explicando algo y pues, por lo tanto, ¿verdad? Se detuvo ¿verdad? El negociado de patrullas de carreteras de Carolina, llevaba a cabo pues un plan, ¿verdad? Que no es otra cosa que un bloqueo, los famosos bloqueos. Hace tiempo que no veo uno, pero es que hace tiempo que no salgo de mi casa así como para, claro, no se ven tapones ni nada de eso. Así que por lo tanto, en dicha intervención, pues, cayó el exponente de música urbana de Evo Caldero, ¿verdad? El exponente de música urbana que da la casualidad que transitaba por esa área. Así que todo lo que sirve para explicar o añadir me puede ayudar entonces a que esa lectura sea más fácil. O si por el contrario voy a dar, ¿verdad? Quiero dar dos opiniones encontradas, particularmente cuando esa noticia tiene el valor del conflicto, ¿verdad? Pues yo tengo que poner lo que dice uno y por el contrario lo que dice el otro, ¿verdad? Porque cuando hay conflicto son dos posiciones encontradas. Sin embargo, al contrario, en cambio, la alcaldesa mencionó que, o por otro lado, ¿verdad? Son frases que me van a ayudar a que esa noticia se lea de una manera más cómoda, vamos a decirlo así.